Beto Valdés, nuestro columnista político. ¿Cómo estás, Betito? Buenas tardes para vos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Bien, bueno, pedí la de River por tu padre y la de San Lorenzo por vos. Hice bien, ¿no? Ya estás informado. Exactamente, informado y como de costumbre, la hipocresía, ¿no? Característica del ambiente del fútbol. Las cosas que decían de Diego Aguirre, empezando por Marcelo Tinelli y gran parte de la conducción de San Lorenzo, que ya estaban analizando, había varios plan B, C y D Claro. para reemplazarlo, y paralelamente también el propio Aguirre, me consta, muy disconforme con lo poco que le trajeron. Él había pedido otros refuerzos, pero así es el mundo del fútbol, estimado. Claro que sí. Pasemos a la política, Beto. A ver, contame un poco. Obviamente que la gran mayoría de todo la agenda y las miradas y la incertidumbre y la preocupación pasan por el tema Brasil y Temer, que han desarrollado bastante bien en el programa. Un fuerte condicionante que, digamos, fuera de lo que es en sí el episodio brasilero, las consecuencias, atención, que pueden generar o un cisne negro o un punto de inflexión ya de puertas adentro en la República Argentina, justamente en un año electoral y en un momento realmente decisivo, cuenta regresiva hacia el cierre de listas. Recordemos que en agosto son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El análisis que venía haciendo los hombres, yo diría, más moderados dentro del enorme optimismo que reina en la Casa Rosada, decían que era julio y agosto los meses donde, a criterio de ellos, por eso no se querían anticipar quizás a las miradas excesivamente optimistas, como por ejemplo del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, que todo es pum para arriba, y que ese es su trabajo, ¿no? Lo han contratado precisamente más que para gestionar, para comunicar. Pero lo concreto es que en Off the Record se decía julio-agosto es donde creemos que se va a percibir la recuperación de la economía, esa que reflejan los brotes verdes, los números, que la gran mayoría de la gente que va a laburar, que ahora se está tomando el bondi, 2 bondis, 3 bondis, el tren, el subte, no le mueve absolutamente el amperímetro. Es decir, claro, este verdadero fenómeno que estamos percibiendo, y prácticamente, recordemos, desde la invención del segundo semestre del año pasado hasta la fecha, donde comienzan a percibirse, más allá de pronósticos, algunos números, pero que en definitiva no se van a sentir en el bolsillo de la gente, que haya más demanda de cemento o que se mueva muchísimo el campo. El campo sabemos que derrama en la zona núcleo fundamentalmente, y hasta por ahí no más, independientemente de que se trata de una cosecha récord tanto de trigo como de soja, pero en los centros urbanos la cosa sigue realmente complicada. Por eso el efecto Temer es realmente un enorme llamado de atención que hoy cambió las caras, y ese optimismo lo transformó en gesto adusto a muchos hombres en la Casa Rosada y en el equipo económico, porque creen que esta situación que recién comienza, que nadie sabe ciencia cierta cómo puede, en qué puede derivar o cómo la va a administrar el poder político y económico de nuestro país vecino, puede enlentecer la recuperación de la economía, hasta incluso postergarla. Así que me parece que ese es un dato muy, muy interesante en función, de la situación central. Si hoy hay algo, Gustavo, que obsesiona no solo a los habitantes de la Casa Rosada y a la gente de Cambiemos, sino a toda la oposición, y lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo hasta el hartazgo,
es la provincia de Buenos Aires, donde se va a desarrollar la principal batalla, por aquello de que, claro, el domingo 22 de octubre, el último domingo de ese mes, cuando sean las elecciones generales, todos van a estar mirando quizás el número nacional, pero el más importante, el título principal de tapa de La Nación, de Clarín, hasta de Página 12, va a ser el resultado de la provincia de Buenos Aires, salvo que sea muy diferente lo que ocurra en el principal distrito del país del número a nivel nacional, que por lo general van un poco de la mano. Quizás la excepción podía ser las elecciones legislativas de 2013, esas que Sergio Massa, con una alianza opositora, incluso con el propio Mauricio Macri y el PRO, le ganan a Martín Insaurralde y le ponen fin al proyecto de reelección o de de la famosa Cristina Eterna. Recordá que en esa oportunidad fue muy fuerte el triunfo de Massa, pero en el número final, unos puntitos más se llevó el Frente para la Victoria, que de esa manera trató de disuadir de que no había perdido, pues era los que más votos sacaron, pero en definitiva perdieron. Entonces me parece que esa es la entidad que tiene esta verdadera batalla que se produce en la provincia de Buenos Aires, donde todavía no sabemos a ciencia cierta si va a jugar Cristina, estos amagues de randazo que no terminan convirtiéndose en un lanzamiento formal, sino son tibias, movidas, ¿no? La del padre Pepe de ayer. Claro. El hombre también especula, el exministro de Interior de Cristina Fernández de Kirchner, viendo a ver si la expresidenta se baja, porque claro, él está muy entusiasmado en una primaria en función de hacerlo con delegados de Cristina, no contra Cristina, donde sabe que solamente en el conurbano y esencialmente en la tercera sección electoral, por ejemplo en La Matanza, en Loma de Zamora, en Almirante Brown, la diferencia es casi 7-1, es decir, una verdadera paliza que puede compensar en el interior de la provincia, pero que se puede transformar en un 70-30, muy difícil de sostener políticamente para Randazzo después de eso. Pero claro, como tampoco se sabe si juega Cristina, en el gobierno todavía venían sonriendo, pero dependen mucho de lo que ocurra en el conurbano, y en función de eso, ellos esperaban que con la obra pública y de alguna manera una lenta recuperación de la economía real que se sienta en los bolsillos, podían generar, revertir lo mal que hoy le va a decir. Si hoy se realizaran elecciones el domingo, si el domingo votáramos, Cambiemos, pierde en el conurbano, pierde muy mal en la tercera sección electoral, y lo mismo en la primera, emparejando un poco en lo que es el corredor norte, fundamentalmente Vicente López, San Isidro. Pues fíjate que hasta el intendente de San Martín, Gabriel Catopodis, que está apostando fuerte por Florencio Randazzo, admite y muestra en charlas con sus colegas números semanales que él está haciendo de su distrito, importante, San Martín, primer cordón del Gran Buenos Aires, pero con mezcla, ¿no? Con altos niveles de pobreza, inseguridad e indigencia, que conviven con una clase media relativamente próspera y muy laburante en el centro de San Martín, en Malaber, en Ballester. Sin embargo, Catopodis la tiene a Cristina primera, en San Martín, segundo Cambiemos, y Massa tercero cómodo, en el distrito donde, recordemos, el ex intendente de Tigre era Gardel y Lepera. De hecho lo hizo en el 2011 intendente a Catopodis, que no lo conocía a nadie, claro, y con una campaña se lo puso al hombro Massa. Entonces digamos que bueno, la cuestión está aún la moneda en el aire. Cuando vos decís, Beto, Cristina sí. Primera, ahí en San Martín, ¿es Cristina o Randazzo? ¿O si lo pones a Randazzo ya baja la consideración del voto Frente para la Victoria ahí? Bueno, ahí hay un dato muy interesante. En los experimentos que se están haciendo, es decir, los diferentes escenarios que se están midiendo a nivel de la provincia de Buenos Aires, lo que se hace en algunos casos se la pone a Cristina sola. Cristina contra Randazzo, o la otra es, por ejemplo, otro escenario es Randazzo
contra alguien que no sea Cristina, que puede ser Magario. Y hay un comportamiento significativo. Por ejemplo, números del gobierno, lo que plantean es que si hoy no juega Randazzo, jugara Cristina, hoy la situación es así. Bullrich / Cambiemos, porque así tenés que preguntar, 30 puntos. Cristina / Frente para la Victoria, 25%. Sergio Massa, 16%. Sergio Massa, Margarita Stolbizer, 16%. ¿Pero eso a dónde? ¿Todo el territorio bonaerense? Eso es toda la provincia de Buenos Aires, no conurbano, estamos hablando de números finales. Frente de Izquierda, 6%. Ahora, de estos números, 30, 25, 16, 6, se modifican si lo metes a Randazzo. ¿Por qué? Porque salvo la izquierda que mantiene ese 6%, el resto pierde un poquito. Randazzo te desembarca con un 10%. Es decir, sigue perdiendo con Cristina, que del 25 se queda prácticamente en 20. Es decir, que pierde 5 puntos, 2 puntitos pierde Sergio Massa y 1 punto aproximadamente perdería Cambiemos. Es decir, que en conclusión, se vería favorecido el gobierno si jugaran los dos. Claro, no en una PASO. Lo que quiere Vidal y la Casa Rosada es que el exministro de Interior juegue por afuera. Y el otro elemento interesante es que si se baja Cristina, la sacás del escenario y pones, por ejemplo, a Randazzo contra Magario, prácticamente se da un empate. Es decir, ese 25% que mide Cristina de número real, estos votos afirmativos convencidos, se divide exactamente en dos. Se da un empate técnico entre Randazzo y Magario. Claro, por eso el exministro de Interior quiere pelear, porque busca ese escenario, busca una Cristina que renuncie y él se cree competitivo en términos de quiénes pueden ser los rivales, fundamentalmente porque ven a un Scioli absolutamente estropeado, o por lo menos no con mucho futuro, más allá de que me dicen que él va a seguir peleando. Ahora bajó un poco, pero quiere que decante la situación, pero me parece que la tiene mucho más complicada. Tengamos en cuenta que estos números que hicimos referencia tienen un 75% de la gente diciendo no me interesa, no sé qué votamos y aún no estoy plenamente convencido del voto. Es decir, es una estimación. El resto que te dan números mucho más altos están dibujando o están mintiendo. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés más de un 70% de la opinión pública bonaerense que no está metida de lleno, como podemos hablar nosotros, de las elecciones en agosto y en octubre, nunca puede haber un 80% de voto consolidado. Cuando miren las encuestas, sumen después. Si les da un 70, 80, les están mintiendo. Beto, como siempre, más que atractiva tu columna. Te mando un saludo muy grande. Un abrazo grande y hasta la semana próxima. Chao, adiós. Beto Valdés en el ojo de la tormenta.